¿Qué llevó a Lucifer, el portador de luz, a convertirse en Satanás, el adversario? En este análisis, exploramos cómo el orgullo, el libre albedrío y la justicia divina se entrelazan en la historia de la rebelión de los ángeles caídos. Reflexionemos juntos sobre las decisiones que moldean nuestro destino, el poder del arrepentimiento humano y la profundidad de la justicia de Dios, que resalta su soberanía y amor por la libertad. ¿Qué nos enseña esta historia sobre nuestra propia relación con lo divino? ¿Por qué emergieron los ángeles caídos y Satanás? ¿Qué los condujo a pecar contra Dios? Para desentrañar la rebelión de este adversario, es necesario abordar tres interrogantes intrincadas. Desglosemos estos conceptos y exploremos las conexiones entre ellos de manera más clara. La cuestión inicial que surge es, ¿Satanás fue creado en su totalidad por la mano de Dios? ¿De qué manera se embarcó en el camino de la desobediencia? ¿Cómo es posible que un ángel, diseñado con plenitud, optara por el mal? Muchos sostienen que Satanás fue moldado con bondad, pero también se le dotó de libre albedrío, lo que le permite tomar decisiones autónomas, incluidas aquellas que van en contra de su naturaleza original. Esto no debe ser visto como una imperfección en la obra divina, sino como una expresión de la libertad otorgada a cada ser. Antes de su descenso, Lucifer era venerado como un ángel radiante y formidable, cuya belleza y poder deslumbraban a todos a su alrededor. Dios dio vida a Lucifer como una manifestación de luz y esplendor, un ser cuyo nombre resuena con el significado de portador de luz o estrella matutina. Su existencia estaba destinada a brillar con magnificencia, reflejando la esencia divina en el universo. Refleja una esencia deslumbrante y optimista que irradia alegría de forma natural. Uno de los querubines se destacaba como un ángel dedicado al servicio directo del Altísimo, lo que le confería a Lucifer una privilegiada posición en el cielo, donde su influencia y prestigio resonaban entre los habitantes celestiales. Si bien la Biblia no se extiende en su descripción de Lucifer, existen pasajes acerca de la caída que a menudo se interpretan como aludiendo a este enigmático ser. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, versículo de 12 al 15 se retrata a un ser que comúnmente se vincula con la figura de Lucifer. Eras la esencia misma de la perfección en el Edén, el jardín celestial, rebosante de sabiduría y belleza inigualable, donde cada joya brillaba como un reflejo de tu esplendor. Desde el momento de tu llegada al mundo, brillabas con perfección en cada aspecto. Sin embargo, con el tiempo, se descubrió una sombra oscura en tu ser. Estos textos nos ofrecen una visión fascinante sobre la esencia y las repercusiones de la rebelión de Lucifer, además de iluminarnos en la complejidad del fenómeno del pecado. Aunque en sus orígenes era la encarnación de la perfección, en el corazón de Lucifer germinaron el pecado y la maldad. Desde tiempos inmemoriales, se ha interpretado su caída como resultado del orgullo desmedido y el anhelo de alcanzar o incluso superar a Dios en gloria y poder. La historia de la caída de Lucifer subraya el profundo significado del libre albedrío en la Biblia, evidenciando que, a pesar de haber sido forjado con perfección y disfrutando de un elevado estatus, eligió desafiar la autoridad divina. Esta decisión es un claro reflejo del libre albedrío, un pilar esencial que define la esencia de todas las entidades dotadas de inteligencia. Se sostiene que los querubines, junto con los ángeles, poseen una plena conciencia de cada una de sus decisiones y de los efectos que éstas conllevan, a diferencia de los seres humanos, que a menudo navegan por un mar de incertidumbre. Cuando Lucifer y los ángeles caídos decidieron alzar la voz, lo hicieron con total conocimiento de causa. Esta elección, realizada con una profunda comprensión de sus implicaciones, se erige como una de las principales barreras que impiden la redención de sus transgresiones. Las transgresiones de Lucifer y de los ángeles caídos no nacieron de la ignorancia o la fragilidad, sino de una insurrección deliberada y consciente contra la divinidad. A diferencia del pecado humano, que frecuentemente brota de nuestras fragilidades y puede ser perdonado, se ve como un distanciamiento profundo del Creador. Las transgresiones de los ángeles caídos son inaceptables a la luz de la justicia divina, y son un claro reflejo del equitativo juicio de Dios. Su transgresión es un desafío audaz y deliberado a la majestad y pureza divina. La compasión divina se derrama sobre aquellos que, por desconocimiento, juzgan a otros, invitándolos a abrir sus corazones y encontrar el camino del arrepentimiento. Las reglas del juego no tienen poder sobre Lucifer ni sobre los ángeles que cayeron del cielo. En el corazón de la narrativa de la salvación resplandece Jesucristo, y, de manera indiscutible, la humanidad ocupa un lugar primordial en esta trama divina.
A diferencia de los ángeles, que actúan con una sabiduría divina, los humanos pueden errar sin la plenitud de comprensión. Sin embargo, poseen el don del arrepentimiento genuino y la facultad de transformar sus vidas. Esta diferenciación es clave para entender las razones por las cuales los ángeles caídos no logran alcanzar la salvación. La causa primordial de la caída de Lucifer fue su desmedido orgullo. De acuerdo con Isaías, capítulo 14 versículos de 2 al 15, este fragmento es a menudo vinculado con la historia de la insurrección de Lucifer. ¿Cómo descendiste del firmamento? Oh, Lucifer, brillante hijo de la aurora, te han lanzado a la tierra. La anhelante aspiración de Lucifer por alcanzar o incluso superar la grandeza de Dios, su ferviente deseo de ascender a esa misma altura divina y obtener la veneración que solo a Dios le corresponde, fue lo que le condujo inexorablemente a su perdición. Fue el peso de su soberbia y la llama de su insurrección lo que transformó a aquel ángel venerado en su más feroz enemigo y acusador, Satanás. Tras la insurrección celestial, Lucifer fue desterrado de los cielos y se transformó en Satanás, el señor de los ángeles que habían caído en desgracia. Las transgresiones de los ángeles caídos son irremediables a los ojos de la justicia divina, sirviendo como un claro reflejo del inquebrantable juicio de Dios. Su transgresión fue una desafiante y deliberada revuelta contra la autoridad divina. Si bien la misericordia de Dios se ofrece a quienes buscan el perdón desde la humildad de la ignorancia, esta excepción no se extiende a Lucifer. A diferencia de los ángeles, quienes poseen un entendimiento pleno, los seres humanos a menudo caen en el error sin tener claridad total en sus decisiones. Sin embargo, su gran fortaleza radica en la capacidad de experimentar un auténtico arrepentimiento y abrazar el cambio. Esta diferencia es clave para entender por qué la salvación es un regalo otorgado a los seres humanos y no a los ángeles que han caído. El vanidoso exceso de confianza fue el factor determinante en la estrepitosa caída de Lucifer. De acuerdo con Isaías capítulo 14 versículos de 12 al 15, este fragmento bíblico se vincula comúnmente con la insurrección de Lucifer. Era como si lo hubieran arrojado desde las nubes, despojándolo de su lugar celestial. Oh Lucifer, luz de la aurora, fuiste desterrado a las tierras de sombra. Porque en el profundo silencio de vuestros corazones habéis proclamado, oh vosotros que habéis quebrantado a los pueblos, me elevaré hasta los cielos, y con las estrellas del universo adornaré mi trono, y allí, en la cúspide de la asamblea, me sentaré en el norte con toda majestad. Eleva mi ser. Las nubes se elevarán, alcanzando alturas que no conocen límites. La voraz aspiración de Lucifer por igualar o incluso superar a Dios nace de un profundo anhelo de ascender a su estatura divina, buscando ser reconocido y venerado en la misma medida que el propio Creador. Su descenso. Su propio destino se selló cuando el orgullo y la rebeldía transformaron a aquel ángel venerado en su más ferviente enemigo y acusador, Satanás. Tras la insurrección de Lucifer, fue desterrado de los cielos y asumió la oscura figura de Satanás. Él es el soberano de los ángeles exiliados. Esta caída representó una metamorfosis radical, donde seres de luz y esplendor se convirtieron en entidades vinculadas a las sombras y al maligno. Las transgresiones de los ángeles caídos son irremediables a los ojos de la justicia divina, sirviendo como un claro reflejo del inquebrantable juicio de Dios. Su transgresión fue una desafiante y deliberada revuelta contra la autoridad divina. Si bien la misericordia de Dios se ofrece a quienes buscan el perdón desde la humildad de la ignorancia, esta excepción no se extiende a Lucifer. La narrativa del ángel caído guarda paralelismos sorprendentes con la historia de Jesús, aunque en sentido contrario. Dirigido a toda la humanidad bajo la luz de Cristo y a los magistrados de nuestra sociedad. A diferencia de los ángeles, quienes poseen un entendimiento pleno, los seres humanos a menudo caen en el error sin tener claridad total en sus decisiones. Sin embargo, su gran fortaleza radica en la capacidad de experimentar un auténtico arrepentimiento y abrazar el cambio. Esta diferencia es clave para entender por qué la salvación es un regalo otorgado a los seres humanos y no a los ángeles que han caído. El vanidoso exceso de confianza fue el factor determinante en la estrepitosa caída de Lucifer. De acuerdo con Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15, este fragmento en el profundo silencio de vuestros corazones habéis proclamado, oh vosotros que habéis quebrantado a los pueblos, me elevaré hasta los cielos. Y con las estrellas del universo adornaré mi trono, y allí, en la cúspide de la asamblea, me sentaré en el norte con toda majestad. Eleva mi ser. Las nubes se elevarán, alcanzando alturas que no conocen límites. La voraz aspiración de Lucifer por igualar o incluso superar a Dios nace de un profundo anhelo de ascender a su estatura divina,
buscando ser reconocido y venerado en la misma medida que el propio Creador. Su descenso. Su propio destino se selló cuando el orgullo y la rebeldía transformaron a aquel ángel venerado en su más ferviente enemigo y acusador, Satanás. Tras la insurrección de Lucifer, fue desterrado de los cielos y asumió la oscura figura de Satanás. Él es el soberano de los ángeles exiliados. Esta caída representó una metamorfosis radical, donde seres de luz y esplendor se convirtieron en entidades vinculadas a las sombras llenas de mal. El papel de los ángeles en la salvación humana. Las transgresiones de los ángeles caídos son irremediables a los ojos de la justicia divina, sirviendo como un claro reflejo del inquebrantable juicio de Dios. Su transgresión fue una desafiante y deliberada revuelta contra la autoridad divina. Si bien la misericordia de Dios se ofrece a quienes buscan el perdón desde la humildad de la ignorancia, esta excepción no se extiende a Lucifer. La narrativa del ángel caído guarda paralelismos sorprendentes con la historia de Jesús, aunque en sentido contrario. Dirigido a toda la humanidad bajo la luz de Cristo y a los magistrados de nuestra sociedad. A diferencia de los ángeles, quienes poseen un entendimiento pleno, los seres humanos a menudo caen en el error sin tener claridad total en sus decisiones. Sin embargo, su gran fortaleza radica en la capacidad de experimentar un auténtico arrepentimiento y abrazar el cambio. Esta diferencia es clave para entender por qué la salvación es un regalo otorgado a los seres humanos y no a los ángeles que han caído. El vanidoso exceso de confianza fue el factor determinante en la estrepitosa caída de Lucifer. De acuerdo con Isaías capítulo 14 versículo 12 al 15, este fragmento bíblico se vincula comúnmente con la insurrección de Lucifer. Era como si lo hubieran arrojado desde las nubes, despojándolo de su lugar celestial. Oh Lucifer, luz de la aurora, fuiste desterrado a las tierras de sombra. Porque en el profundo silencio de vuestros corazones habéis proclamado, oh vosotros que habéis quebrantado a los pueblos, me elevaré hasta los cielos, y con las estrellas del universo adornaré mi trono, y allí, en la cúspide de la asamblea, me sentaré en el norte con toda majestad. Eleva mi ser. Las nubes se elevarán, alcanzando alturas que no conocen límites. La voraz aspiración de Lucifer por igualar o incluso superar a Dios nace de un profundo anhelo de ascender a su estatura divina, buscando ser reconocido y venerado en la misma medida que el propio Creador. Su descenso. Su propio destino se selló cuando el orgullo y la rebeldía transformaron a aquel ángel venerado en su más ferviente enemigo y acusador, Satanás. Tras la insurrección de Lucifer, fue desterrado de los cielos y asumió la oscura figura de Satanás. Él es el soberano de los ángeles exiliados. Esta caída representó una metamorfosis radical, donde seres de luz y esplendor se convirtieron en entidades vinculadas a las sombras y la malignidad. ¿Por qué razón Dios no brindó a Satanás la ocasión de redimirse? Mientras nosotros, al enfrentar las repercusiones eternas de nuestras decisiones, a menudo encontramos una segunda oportunidad para enmendar nuestros tropiezos, el adversario fue privado de esa posibilidad. Sin embargo, esa oportunidad se desvaneció para Satanás. Si su elección es tan trascendental, ¿por qué no permitir una segunda oportunidad? Este enigma plantea serias dudas sobre la equidad de una resolución tan definitiva fundamentada en un solo momento de decisión. El secreto radica en la esencia de la decisión de Satanás. Su insurrección no fue meramente un traspié, sino una intensa repudiación hacia lo divino. Es una cualidad esencial de Dios, que refleja su capacidad para llevar a cabo juicios equitativos y justos. Es el fundamento de que la divinidad actúa con rectitud, asegurando que sus interacciones con el mundo sean siempre justas y balanceadas. La balanza de la justicia divina se mantiene en equilibrio, garantizando que las buenas acciones reciban su merecida recompensa, mientras que las malas decisiones enfrentan su justo castigo. El desenlace de los ángeles caídos se revela al examinar la naturaleza de su destino inevitable. De acuerdo con las antiguas escrituras sagradas, estos ángeles se vieron obligados a abandonar las alturas celestiales tras haber desafiado el orden divino. El desenlace de ángeles caídos actúa como un llamado de atención para cada uno de nosotros. Nos invita a reflexionar sobre los efectos de distanciarnos de Dios, y nos revela que la soberanía divina emana de un ser que tiene un profundo entendimiento de cada una de sus decisiones. Esta profunda gravedad es una de las razones principales que convierten al ángel caído en el arquitecto de su propia rebelión. Desde la óptica de la justicia celestial, su transgresión se erige como un acto irremediable, inexcusable. Confirmando la sacralidad de su autoridad y el orden que establece, Dios mostró una paciencia infinita ante aquellos que se convirtieron en instrumentos de ira.
ansioso por manifestar su descontento y revelar la magnitud de su poder. Se presenta una reinterpretación de Romanos capítulo 9, versículos 22 al 23. Imagínate un alfarero que, con su maestría, modela el barro en su torno. Algunos de sus trabajos son obras de arte, llenos de belleza y propósito, mientras que otros quedan como simples experimentos. Este maestro, movido por su sabiduría y su visión, decide mostrar su gloria a través de las piezas más exquisitas, dejando que el mundo contemple la profundidad de su creatividad y la riqueza de su talento. Así, cada creación tiene un papel en el vasto diseño del alfarero, y es en esta diversidad de formas donde se revela el verdadero poder de su obra. La justicia divina refleja la esencia misma de Dios, donde cada una de sus acciones brota de su inmutable y eterna naturaleza. La justicia y la ley son los cimientos sobre los que se erige el trono. El Salmo capítulo 89 versículo 14 resalta que la justicia es un pilar esencial en la esencia divina de Dios. La insurrección de ángeles como Lucifer surge de la esencia misma de la libertad y el libre albedrío, un hecho que ilustra la complejidad del orgullo, la relevancia de nuestras decisiones y la ineludible existencia de la justicia divina. Estos acontecimientos desnudan facetas fundamentales del carácter y el propósito divino. Manifiestan la justicia suprema de Dios y su profundo respeto por la libertad otorgada a su creación. A su vez, resaltan la intensa devoción de Dios hacia esa misma libertad, así como la rebelión de Satanás. Todo esto nos lleva a reflexionar seriamente sobre el pecado y el perdón, planteando interrogantes profundos sobre la naturaleza humana y la divina. Reflexiona sobre la esencia del libre albedrío, esa fascinante capacidad que poseemos para tomar decisiones que moldean nuestro destino. Es un delicado equilibrio entre la influencia de nuestras circunstancias y la fuerza de nuestra voluntad, un lienzo en blanco donde cada elección traza un nuevo camino. La verdadera maravilla radica en la posibilidad de ser arquitectos de nuestras propias vidas, donde cada acción refleja no solo nuestras preferencias, sino también nuestra libertad de elegir, aún en medio de las corrientes que nos rodean. La elección de Satanás de desafiar a Dios fue un acto deliberado y bien meditado, una rebelión que no puede ser aceptada ni justificada. Esto se opone a la naturaleza humana en su estado fallido. En la naturaleza humana, la oscuridad de la ignorancia y la fragilidad de la debilidad se entrelazan con la chispa de nuestro potencial para evolucionar y transformarnos, creando así un camino hacia el arrepentimiento y la redención. Aunque algunos de estos enigmas pueden quedar en la penumbra de lo incompleto, la ausencia de segundas oportunidades para Satanás subraya la profundidad y la irreversibilidad de su insurrección. Destacan las intrincadas capas del libre albedrío, la equidad celestial, la fuerza de la súplica y la esencia del ser humano marcada por la imperfección.